Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del color del dinero. En este preciso momento estamos siendo testigos de algo histórico. El euro está cotizando a un tipo de cambio de 0,99 con el dólar, es decir, por cada euro te dan menos de $1. Este es el tipo de cambio más bajo de la moneda única desde que se puso en circulación para los usuarios en el año 2002. Con ello, el euro se ha depreciado un 14% desde que comenzó este año, cuando el tipo de cambio era de 1,14 dólares por cada euro. Un 20% desde enero de 2021, cuando el tipo de cambio estaba a 1,20, y un 60% desde sus máximos alcanzados en el lejano 2008, cuando llegó a tocar los 1,59 dólares por cada euro. ¿Qué ha pasado para que se produzca esta caída en el valor de la moneda única? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a verlo. La pérdida de valor del euro con respecto al dólar tiene dos causas claras y bien identificadas. La primera de ellas es la mayor profesionalidad del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y la segunda es la mayor exposición de la economía europea al evento geopolítico más importante del año, la guerra de Ucrania. Desde la crisis económica de 2008, el mundo occidental ha vivido una década y media en un entorno muy inusual de inflaciones muy bajas, con los precios sin apenas variación año tras año. Lo que comenzó siendo una excepción parecía que iba a ser la nueva normalidad hasta la llegada del coronavirus. Los confinamientos, una medida que paralizó la actividad económica como nunca se había visto, y su rápida extensión por todo el mundo, tuvieron un efecto imprevisto en el primer momento, la ruptura de las cadenas de suministros. Con la reapertura de las economías, estas rupturas se pusieron de manifiesto en forma de múltiples cuellos de botella y encarecimiento de los productos, que trajeron de vuelta al gran olvidado de los últimos tiempos, la inflación. Por hacernos una idea, entre 2009 y 2020, la inflación en la zona euro se situó más o menos en un promedio del 1,5% anual. En Estados Unidos fue un poco más alta, estando cerca del 2% anual. En el año 2021, la inflación ya superó el 2% en la eurozona por primera vez en 10 años y llegó al 4,7% en Estados Unidos. Lejos de detenerse, la inflación en el pasado mes de julio marcó un 8,9% en la eurozona y un 8,52% en Estados Unidos, en ambos casos valores récord desde hace varias décadas. La institución encargada del control de la inflación es el Banco Central. Su mandato principal es el de mantener los precios en un nivel más o menos estable, evitando que la inflación se descontrole por encima del 2% al año. En algunos casos, como sucede en Estados Unidos, el Banco Central tiene también algún otro objetivo, como conseguir el pleno empleo, pero, como norma general, la cuestión de controlar los precios es la prioridad principal. Para mantener a raya la inflación, el mecanismo básico son los tipos de interés. Si los precios están subiendo muy rápidamente, los bancos centrales tienden a aumentar los tipos de interés, haciendo más difícil a la población y a las empresas el acceso al crédito y, por tanto, frenando el consumo y la subida de precios. Hay que destacar que este es un mecanismo indirecto, que por tanto ni funciona de forma inmediata ni se puede saber con precisión hasta cuándo hay que subir los tipos de interés para frenar una subida de precios. Este comportamiento es exactamente el que está teniendo la Reserva Federal Americana. Tras meses diciendo que no había de qué preocuparse con los datos de inflación, terminó dando un giro radical a su discurso y este 2022 comenzó a encadenar subidas de tipos de interés. A comienzos de año, el tipo de interés de referencia en Estados Unidos estaba en el 0,25%, o, como dicen los economistas, en 25 puntos básicos. En marzo, la Reserva Federal lo subió 25 puntos más, en mayo 50 puntos, en junio 75 y en julio 75 más, un total de 225 puntos o un 2,25% en lo que va de año.
Con estas subidas, que los analistas prevén que pueden continuar si los datos de inflación no mejoran, el tipo de interés de referencia en Estados Unidos a día de hoy es del 2,5%. Under the present circumstances, as I have said before, it is very unlikely that we will raise interest rates in the year 2022. Por el contrario, el Banco Central Europeo, que es el equivalente de la Reserva Federal para la zona euro, no ha hecho gran cosa. Tras múltiples presiones, decidió realizar la primera subida de tipos de interés este pasado mes de julio, por un total de 0,5% o 50 puntos. Con esta subida, el tipo de interés de la zona euro está ahora en el 0%. Sí, en el 0%, porque es que hasta ahora estaba en el menos 0,5%, un tipo de interés de referencia negativo. Por tanto, a día de hoy, el diferencial entre el tipo de interés de referencia en Europa y el tipo de interés de referencia estadounidense es del 3%, o mejor dicho, de 300 puntos básicos. Sabiendo esto, podemos preguntarnos, ¿qué le pasa al Banco Central Europeo? ¿Acaso es que no sabe cómo funciona la política monetaria? La respuesta es sencilla. La Reserva Federal tiene el mandato de gestionar el dólar, la moneda de un único país con una economía fuerte y bien integrada. Por el contrario, el Banco Central Europeo gestiona el euro, la moneda de casi 20 países, algunos muy parecidos entre sí, pero algunos muy distintos, y sobre todo afectados por distintas circunstancias. Los países de la eurozona, aunque comparten moneda, no comparten ni gobierno, ni política fiscal, ni mercado de trabajo, ni otras muchas cosas que sí comparten los 50 estados que conforman Estados Unidos. La consecuencia es que no es tan fácil identificar qué es lo que conviene a la zona euro como sí es fácil hacerlo con Estados Unidos. Una subida de tipos de interés tiene a día de hoy ganadores y perdedores dentro de la zona euro. Al Banco Central Europeo, que por escrito tiene que su única función es mantener el poder adquisitivo del euro, estas cuestiones le deberían ser indiferentes. Pero desde el año 2008, el Banco Central Europeo ha ido adoptando cada vez un rol menos técnico y más político, aprovechándose de ser la única institución económica conjunta que existe en toda la zona euro. Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El euro ha caído este lunes por debajo de la paridad con el dólar a su nivel más bajo desde que entró en circulación como moneda física en el año 2002, hundido en una crisis energética que amenaza a Europa con una recesión. El dólar se beneficia de la subida de tasas que han emprendido la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo para frenar a la inflación a costa de la actividad económica. El diferencial de tipos de interés de referencia entre Estados Unidos y la eurozona es la clave de la cuestión del euro. Cualquiera de nosotros preferiría depositar su dinero en un banco que pague el 3% de intereses al año en lugar del 0% de intereses. Esto mismo es lo que sucede en los mercados financieros a día de hoy. Los depósitos y la deuda pública estadounidense dan un rendimiento mucho más alto que sus equivalentes europeos gracias a estas subidas de tipos. Por tanto, los inversores internacionales abandonan sus posiciones en Europa y comienzan a comprar activos en Estados Unidos. Al hacerlo, los inversores tienen que vender euros y comprar dólares, incrementando la demanda de estos y empujando hacia abajo el valor del euro. Este efecto se ha ido ampliando a medida que el diferencial de tipos de interés de referencia se ha ido haciendo más grande entre ambas regiones económicas, y seguirá haciéndolo hasta que no se cierre la brecha o como mínimo se reduzca considerablemente. Sobre el papel, esta brecha no debería existir, ya que ambas regiones tienen una inflación más o menos parecida y por tanto deberían estar siguiendo la misma política monetaria. Sin embargo, esto no es así porque el Banco Central Europeo tiene una dimensión política de la que carece la Reserva Federal. El segundo factor clave para la pérdida de valor del euro con respecto al dólar es la guerra de Ucrania, o mejor dicho, sus consecuencias. El paquete de sanciones puesto en marcha para parar los pies a Rusia tras el inicio de la invasión ha tenido un efecto secundario, tal vez no esperado en un primer momento, que es la puesta en riesgo del suministro energético del viejo continente.
Todavía en la actualidad, una buena parte de la energía que se consume en Europa tiene su origen en los combustibles fósiles, una parte importante de los cuales procede de Rusia. En un intento de reducir el consumo de fuentes energéticas rusas, los países europeos han tenido que recurrir a otros proveedores como Qatar o Estados Unidos. Estos países han tenido que incrementar rápidamente su producción con los consiguientes aumentos de precio. El resultado ha sido que el coste de la energía, una variable fundamental para el crecimiento económico, se ha disparado en Europa y parece que lo hará todavía más durante este invierno. El aumento del coste de la energía tiene un doble impacto. Por un lado, es evidente que las empresas con márgenes muy ajustados no podrán hacer frente a las subidas y deberán o bien cerrar o bien detener su producción temporalmente. Esto se traduce directamente en un frenazo de la actividad económica que puede terminar consolidándose como una recesión. Por otro lado, las industrias que continúan produciendo y quieren mantener sus márgenes deberán incrementar los precios para los consumidores, haciéndose menos competitivas en un mercado internacional. Si juntamos los dos factores, vemos que la capacidad exportadora de la región se reduce, bien sea porque parte de las empresas cierran o paran, bien sea porque los nuevos precios de los productos hacen que los compradores internacionales prefieran comprar a otros proveedores más baratos. Como los productos que se compran en Europa se pagan en euros, una reducción de las exportaciones implica una menor demanda de euros y, por tanto, una pérdida relativa del valor de la moneda. Esto, de hecho, es algo que ya está sucediendo. El motor exportador de la eurozona es Alemania, con su industria pesada que fabrica para todo el mundo. Por norma general, Alemania tiene siempre un superávit comercial, es decir, el valor de sus exportaciones supera, y por mucho, al de sus importaciones. El pasado mes de mayo, sin embargo, esta norma se rompió por primera vez desde 1991. Alemania tuvo déficit comercial, importando más de lo exportado. Una pésima noticia tanto para los alemanes como para todos los que utilizamos el euro. Pero más allá de lo simbólico, ¿a quién le importa realmente que el euro valga menos que el dólar? Como ciudadanos europeos nos debería importar a todos, por lo menos por tres motivos. En primer lugar, si el euro pierde valor, importar cosas del exterior se vuelve más caro. En este caso, hablamos de que el euro se deprecia respecto del dólar, por lo tanto, lo que se encarece son productos que compramos de Estados Unidos o que se venden en dólares aunque estén fuera de Estados Unidos. Un buen ejemplo de ello y que nos ha afectado toda la primera mitad de este año es el petróleo, que cotiza en dólares y por tanto se encarece para los europeos aunque el barril en dólares esté bajando de precio. Otro buen ejemplo son los billetes de avión internacionales, que en la mayoría de casos tienen un precio en dólares y simplemente se convierten con el tipo de cambio a las monedas locales. Al margen de los ejemplos concretos, que traer cosas del exterior se encarezca seguro que es algo que no ayuda a reducir la espiral de inflación que estamos viviendo. Otro aspecto relevante es que el euro es la gran arma diplomática de Europa. Sin recursos naturales y sin un ejército a la altura de las grandes potencias, la mejor herramienta diplomática del viejo continente es la moneda única, que, de hecho, es la única con capacidad de hacer sombra al dólar estadounidense. Si el euro consolida la caída de los últimos tiempos y se mantiene por debajo del dólar a largo plazo, una de las pocas áreas en las que Europa tiene cierta ventaja estratégica se habrá perdido. Una tercera y última razón para estar preocupados es el futuro del Banco Central Europeo. La institución tiene un claro mandato, la estabilidad de precios, que ahora mismo se está incumpliendo visiblemente por razones políticas. La pérdida de la paridad con el dólar es una línea roja importante que debería hacer reaccionar al organismo. Si no lo hace, su credibilidad quedará en entredicho y con ella la del euro como una moneda fiable a largo plazo. Más allá de lo anecdótico, la caída del euro por debajo del dólar es una muy mala noticia para todos los europeos.
confirma, en primer lugar, la poca independencia de la institución encargada de su gobierno, el Banco Central, y muestra el daño que ha infligido a la economía continental su gran dependencia de la energía barata rusa. La caída puede ser anecdótica y revertirse en los próximos meses según el Banco Central Europeo y la Reserva Federal acerquen sus posturas para combatir la inflación. Pero no puede descartarse que la caída se afiance y quede como un ejemplo más para la historia de la lenta decadencia y pérdida de peso de Europa en el Nuevo Mundo.